Mi padre fue muchas personas a la vez, también a quien más amé en la infancia. Todos en la familia coinciden en que fui la hija predilecta. Mis 7 hermanos coinciden en que yo, por ser la menor, me gané ese lugar privilegiado en el corazón de papá, quien, sin importar la cantidad de trabajo, me dedicaba sus tardes. Me llevaba de paseo a la Alameda Central en su carruaje negro con asientos de terciopelo rojo, arrastrado por un caballo raza Hackney de pelaje negro y patas blancas. Mientras el cochero conducía, papá y yo platicábamos. Al llegar a la Alameda, el lacayo se apresuraba a descender del carruaje y abrir la puerta para que papá saliera primero y después yo. En realidad, el sirviente me cargaba con una pericia impresionante, pues yo aún era muy chiquita para bajar sola del carro que entonces me parecía gigantesco. Solíamos pasar de 5 a 7 de la tarde en aquella plaza formidable, donde siempre había más niños. Papá se sentaba en una banca y me observaba correr y jugar con otros chiquillos, mientras platicaba casi siempre con las mamás de mis compañeros de recreo. En una ocasión, cuando tenía entre 6 o 7 años, como casi siempre, mamá me cuestionó cómo nos había ido y qué había hecho mi papá. Preguntaba poco por mí. Entonces, le comenté sin imaginar las consecuencias que papá platicaba con algunas señoras en el parque. A partir del día siguiente, ella nos acompañó. Con frecuencia me pedía en secreto que señalara a las mujeres con las que papá platicaba, pero no me atreví. Sentía que lo traicionaba. A mi entender, él no estaba haciendo nada malo, pero por la manera de actuar de mi madre, todo parecía indicar que era de lo peor. Aunque yo aún no sabía lo que era el adulterio, aprendí que eran los celos de mamá. Como dije al principio, mi padre fue muchas personas a la vez, principalmente por la forma en que la gente lo veía. No era igual con todos. No importa cómo seamos en realidad, ni el esfuerzo que hagamos para que la gente nos conozca y nos comprenda. Siempre nos percibirán a su entender. O como les dé la gana. Cuando alguien me describe, pienso que está hablando de otra persona. Por supuesto que no me conocen, y lo peor de todo, creen conocerme. Se les hace tan fácil decir que actúo de una u otra manera porque me sucedió esto o lo otro. Tan fácil que parece la vida. Pero como soy hija de don Ignacio Lombardo de Rus y María Luisa Gurría, debo asumir la responsabilidad y la culpa de lo que ocurre en mi linaje. Por lo tanto, no puedo asegurar que todo lo que diga sobre mi padre y mi familia sea objetivo. Libero una sonrisa irónica, alzo las cejas y encojo los hombros al pensar en esto. No puedo evitarlo. Para los ojos de mamá, papá siempre fue un adúltero incorregible. Tardé años en comprender cuán celosa era ella. En los primeros años de mi vida pensaba que tantas preguntas eran un genuino interés por mí y por mi crecimiento. Luego comprendí que era por lo que papá hacía cuando íbamos al parque. Con el paso del tiempo, fui comprendiendo eso que yo desconocía. A diferencia de mi madre, yo jamás he tenido un ataque de celos. La palabra celos era muy recurrente en casa. Siempre había un tema relacionado con celos. Mi mamá, obsesionada por saber todo lo que hacía papá y con qué mujeres hablaba. Por otra parte, había muchos celos entre mis hermanos. En alguna ocasión, mi nana me dijo que yo detonaba a los de mis hermanas con solo hacer acto de presencia, aunque yo me negué a creerlo por muchos años. Llegué al mundo en 1895, cuando el mayor de mis hermanos ya estaba en la adolescencia. Gabriel había nacido en 1881, exactamente 9 meses después de la boda de mis padres, apenas lo suficiente para evitar rumores. Fue el hermano con el que menos contacto tuve. Siempre que nos cruzábamos en casa, nos saludábamos y seguíamos nuestro camino. Cuando cumplí 10 años, él ya tenía 24 y se había casado. Para Gabriel, mi padre siempre fue un hombre estricto e implacable con los errores. Decía mi nana que papá jamás le permitió a Gabriel correr por la casa ni mucho menos hacer berrinches como los que yo llegué a hacer entre los 3 y los 6 años.